Una de las características principales de los seres vivos es que se pueden mover. Este movimiento les permite hacer muchas cosas, por ejemplo, conseguir comida, pareja, escapar de depredadores, etc. Sin embargo, hay unos seres vivos que no se pueden desplazar de un lugar a otro, están quieticos toda la vida, como las plantas. Esto, como se imaginan, trae unas desventajas. Por ejemplo, ellas no se pueden ir corriendo cuando se las van a comer. O no pueden decir, uy, con permisito, empezó a llover, yo me piso. Es por esto que son tan especiales las plantas que habitan un tipo de bosque en Colombia que se llama bosque inundable. Este tipo de bosques se inundan en algunas épocas del año y las plantas que lo habitan tienen que resolver el problemita del agua subiendo, o si no, pues se mueren. Entonces, una pregunta que surge es: ¿qué tipo de plantas habitan los bosques inundables en Colombia y qué les permite habitar allí? Otro tipo de pregunta es si los bosques inundables en Colombia están habitados por tipos de plantas similares, o sea, están relacionadas entre sí estas plantas, o si tienen una alta variedad que no están relacionadas, o sea, como variadito, plantas variaditas. ¿Cómo es el maní ahí? Afortunadamente acaba de salir un artículo liderado por una colombiana donde se responde precisamente esta pregunta. Ana María Aldana nos va a contar lo que ella y sus colaboradores encontraron en el bosque inundable de Colombia y cómo es el maní con las plantas que habitan allí, si son relacionadas o no, y qué les permite habitar en estos bosques tan drásticos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, gracias. Bueno, cuéntanos cómo es eso, que hay unos bosques que se llaman inundables. ¿Por qué se inundan? ¿Cómo así que hay bosques que se inundan? Hay bosques que se inundan porque usualmente crecen en los planos cerca a los ríos, entonces son bosques que pueden ser inundados por los ríos cuando el nivel del río crece en la época de lluvias. Algunos de estos bosques pueden inundarse durante la época de lluvias solamente, puede ser desde 2 semanas hasta incluso 6 meses, dependiendo, digamos, del régimen de lluvias en la región donde crezcan estos bosques. O sea, están inundados en cierto periodo del año, pero no en otros. Sí. Digamos que algunos en la Amazonía pueden estar incluso inundados hasta 8 meses en el año, pero no están inundados todo el tiempo porque esos que son inundados todo el tiempo ya no se llaman bosques inundables, sino que son otro tipo de ecosistema diferente donde hay plantas que son totalmente acuáticas. Estos son bosques que tienen árboles, que son especies de bosques que pueden no ser inundables. Ana, y como las plantas no pueden correr por sus vidas cuando llega la inundación y salvarse, pues yo esperaría que se llamaran desiertos inundables, no bosques inundables, ¿no? ¿Cómo hacen las plantas para sobrevivir bajo el agua? Sí, efectivamente, los árboles no pueden correr por sus vidas y lo que se ha encontrado es que muchas especies que crecen en estos bosques tienen estrategias que permiten que no mueran las plántulas durante la inundación. Porque lo que pasa es que cuando viene la inundación generalmente es una presión muy fuerte para las plántulas y los arbolitos pequeños y muchos no sobreviven. Los pocos que sobreviven entonces tienen unas estrategias que les permiten sobrevivir en el tiempo de la inundación y así pues pueden crecer y volverse árboles grandes. Bueno, Ana, tú mencionas este término en tu artículo, conservatismo de nicho. ¿Eso qué es? ¿Un partido político o algo así? No. El conservatismo de nicho es un concepto en ecología, es un concepto que trata de explicar por qué algunas especies pueden estar sobreviviendo en ambientes hostiles. Entonces, lo que se asume es que hubo un ancestro común que colonizó estos ambientes hostiles y desarrolló estrategias, adaptaciones para poder sobrevivir en los ambientes hostiles y de esta manera sus descendientes pues han podido sobrevivir en esos ambientes hostiles. Entonces, el conservatismo de nicho de alguna manera explica si hay ambientes hostiles dominados por un grupo de especies, lo más probable es que estas especies estén todas cercanamente emparentadas, relacionadas entre sí, porque probablemente adquirieron la posibilidad de sobrevivir allí por su ancestro común. Bueno, ¿y el nicho? ¿Qué es el nicho?
El nicho trata de explicar también cómo las especies habitan un lugar geográfico, pero no solamente habla de las características físicas de ese lugar geográfico, sino de los requerimientos, por ejemplo, de nutrientes, temperatura, humedad. Entonces el nicho lo que trata es de resumir todas esas variables que influyen en que pueda crecer de manera óptima allí una especie o no. Ana, entonces según entiendo en tu artículo, ustedes lo que estudiaron fue si este tipo de bosques inundables actúan como un filtro en donde solamente aquellas especies que pueden sobrevivir en ese tipo de bosque inundable, pues lo habitan, y las que no, pues no lo habitan. Por lo tanto, las especies que habitan estos tipos de bosques inundables, pues serían más o menos todas relacionadas entre sí. Sí, más o menos así. Exactamente eso que acabas de decir está perfecto. La pregunta de investigación central de este estudio era ver si había efectivamente una mayor cantidad de especies emparentadas que estuvieran dominando este ecosistema, porque lo que encontramos es que los bosques inundables efectivamente son dominados por ciertos grupos de especies, pero queríamos ver si esas especies que estaban dominando efectivamente estaban relacionadas entre sí. Utilizamos la abundancia de las especies en parcelas de bosque inundable y parcelas de bosque no inundable, los comparamos entre sí y utilizamos el árbol filogenético y un método de ordenación que básicamente lo que hace es resumir en una gráfica cuáles son esos grupos de especies que son más abundantes en diferentes regiones. Y lo que encontramos es que efectivamente sí, las especies que son más dominantes en estos bosques están cercanamente emparentadas entre sí. Ah, qué chévere es la cosa. Bueno, Yana, ¿y qué tipo de plantas se les facilita colonizar este tipo de bosques inundables? ¿Por qué pueden hacerlo? ¿Qué tienen? ¿Tienen snorkel o algo así? ¿Cómo es el maní? No, no tienen snorkel. La mayoría de las especies que encontramos que son más abundantes en los bosques inundables pertenecen al grupo de las eudicotiledonias. Las eudicotiledonias son plantas con flores y frutos y tienen una estructura particular en el polen, digamos que eso es lo que las diferencia de los otros grupos de plantas. Lo que encontramos entonces es que a comparación de los bosques no inundables, los bosques inundables tienen mucha más representatividad, mucha más abundancia de especies que pertenecen a las eudicotiledonias. Lo que se ha tratado de investigar es cuáles son esos mecanismos que les permiten sobrevivir a estos ambientes hostiles y por qué les permite ser, digamos, dominar en el bosque inundable. Hay varios grupos de investigación trabajando en el tema en la actualidad, sin embargo, no hay una respuesta definitiva. Puede ser una estrategia, por ejemplo, se ha encontrado que son estrategias de vida como disminuir la tasa de respiración mientras están sumergidas y eso también disminuye la tasa de crecimiento. Y eso tiene un efecto, digamos, en la estructura de la madera y son como varias estrategias que pueden ser anatómicas o fisiológicas, incluso ecológicas, y lo que se ha planteado es que es más como una combinación de estas estrategias que una sola estrategia particular. Ana, ¿y qué implicaciones tendría tu estudio? ¿Y será que los resultados que encontraste en bosque inundable se podrían aplicar a otro tipo de ecosistemas? Por ejemplo, los páramos, que también los páramos son un ambiente extremo. Sí, pues de hecho este estudio nos ayuda a entender de alguna manera cómo ha sido la evolución de las plantas en ambientes hostiles. Entonces como que nos ayuda a hilar un poquito más fino en la historia de los bosques de tierras bajas en el neotrópico, que es una pregunta que lleva mucho tiempo y que estamos todavía tratando de entender. Entonces por ese lado digamos que es súper interesante y claro, este mismo método puede ayudar a resolver preguntas como en el páramo. También nos ayuda a plantear estrategias de conservación, porque digamos que en el estudio de los bosques de tierras bajas en Colombia siempre se ha visto como el bosque húmedo tropical como un solo ambiente. El hecho de entender que el bosque inundable es diferente del bosque de tierra firme, a pesar de ser bosque húmedo
ambiental nos ayuda también a entender que debemos priorizar áreas de conservación para estas especies que son, digamos, tan especiales porque se han podido adaptar a ambientes hostiles. Y esto es importante particularmente en el Magdalena Medio, donde no tenemos áreas protegidas que protejan este tipo de ecosistema. Ana, llegó la hora de la... Sí, pues hablando de bosques inundables. ¿Te inundaste? Me inundé. Hace muchos años, en una temporada de campo, estábamos montando las parcelas de vegetación en el Magdalena Medio y nuestra casa quedaba a escasos 50 metros del río. Y en la época de invierno, pues una noche llovió toda la noche y a las 2 de la mañana me despierto con el agua hasta la nariz. Y No tuvimos digas. que evacuar nuestra ¿Sí? casa para estar a salvo. Y se les mojó todo el equipo y toda la cosa. Se nos mojó el equipo, se nos mojaron los materiales. Al día siguiente tuvimos que hacer una cuantificación de las pérdidas materiales y Bueno, pues si se mojaron en el Magdalena Medio, la próxima vez vayan más arriba, al Magdalena Alto, y ahí no se mojan. Ana, mil gracias por participar en Ciencia Café. ciencia para su merced. Y básicamente eso. Y básicamente eso. Y eso. Sí. Si su merced se quiere enterar de nuestros próximos videos y de las series de charlas Ciencia Café que empezarán desde febrero, revisa nuestra página web. Pero más fácil, si quieres ser notificado cuando haya un video nuevo, pues suscríbete a nuestro canal. Y en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos por Ciencia Su Merced.